Enciende CNN. Te dirán que el Sahel es una zona de desastre. Estados fallidos, golpes yihadistas, generales duros. Enciende el circuito africano de comentaristas convencionales. Y algunos de ellos están diciendo lo mismo. Pero ve a hablar con la gente en Ouagadougou, en Bamako, en Niamey. Pregunta a los vendedores ambulantes, a los estudiantes, a las madres. No están describiendo un desastre, están describiendo algo que no ha existido en el Sahel en 60 años. La sensación de que su gobierno realmente les pertenece. Lo que la Alianza del Sahel ha logrado es uno de los actos de soberanía más audaces en la historia moderna de África. Pero que sea audaz no significa que sea seguro. Y ser valiente no significa que la apuesta ya se haya ganado. La parte peligrosa de esta apuesta no es lo que dice Occidente. No son los mercenarios rusos. No son los préstamos chinos. El verdadero peligro es este. 3 naciones sin salida al mar, sancionadas y ricas en recursos, están intentando romper un sistema neocolonial de 60 años en tiempo real, mientras el sistema lucha activamente para defenderse. Y muchos de ustedes, en los comentarios, las personas más inteligentes que ven este canal, han estado haciendo la pregunta correcta. Ya han señalado antes a los caballos de Troya, la India dentro de los BRICS, los Emiratos Árabes Unidos jugando en todos los bandos. Así que hoy quiero usar ese mismo enfoque analítico y preguntar, ¿es el Sahel una verdadera grieta en el sistema imperial o es una apuesta en la que la casa siempre gana? Vamos a desglosarlo. Antes de hablar sobre lo que la AES está construyendo, tenemos que ser honestas sobre lo que están desmantelando, porque los medios occidentales nunca te lo van a decir tal cual. El Instituto Tricontinental de Investigación Social, uno de los institutos de investigación antiimperialista más rigurosos del mundo, publicó un expediente completo sobre el Sahel en 2025. Su análisis es inequívoco. Lo que ocurrió en Malí, Burkina Faso y Níger no fue una franja golpista. Fue, como lo documentan, una ruptura popular contra un sistema de extracción neocolonial y dependencia en materia de seguridad que llevaba décadas. Piensa en cómo se veía ese sistema en la práctica. La Operación Barkhane de Francia había estado en el Sahel durante casi una década, con 5.000 tropas, y en ese tiempo la violencia yihadista aumentó cada año. Estados Unidos operaba su base de drones más grande en África desde Agadez, Níger. La Unión Europea tenía misiones de entrenamiento en el terreno, y a pesar de todo eso, el franco CFA mantenía las reservas africanas bloqueadas en el tesoro francés. Los contratos mineros mantenían el flujo de uranio y oro hacia París y Londres, y las tasas de pobreza no cambiaban. People's Dispatch describió a la AES no como un golpe militar, sino citando a Philippe Toyo-Nudinum de la Organización Popular de África Occidental como intervenciones militares por la soberanía. Esa perspectiva importa. Estos no eran generales tomando el poder para su propio enriquecimiento. Estos eran movimientos que tenían apoyo popular precisamente porque el sistema anterior había fallado tan completamente al pueblo. Así que cuando las juntas expulsaron a las fuerzas francesas, revocaron los permisos para establecer bases estadounidenses y se retiraron de la ECOWAS, eso no fue caos. Era la población la que decía, intentamos su manera durante 60 años. Ya terminamos. Ahora, ¿qué trajo BRICS a este momento? Rusia y China no crearon esta ruptura. La gente del Sahel la creó. Pero los BRICS le dieron un salvavidas estratégico. La asociación militar con Rusia significó que la AES no fue aplastada de inmediato por una intervención militar respaldada por Francia, como muchos temían después del golpe de Estado en Níger en 2023. Y la presencia de China como una alternativa económica significó que la AES podía amenazar de manera creíble con alejarse de las instituciones financieras occidentales y demás. La analista de InfoBRICS, Ahmed Adel, escribiendo desde El Cairo, lo expresó claramente. La AES se estableció para proteger la soberanía de estos 3 países mientras buscaba la prosperidad social y económica cooperando con países amigos, especialmente China y Rusia. Eso no es dependencia. Esa es una asociación estratégica en sus propios términos por primera vez. Ahora entremos en el fondo de lo que hace que esto sea una apuesta y por qué el peligro es real, aunque venga de una dirección completamente diferente a la que afirma la prensa occidental. El franco CFA
Para quienes son nuevos en este canal, este es uno de los instrumentos de colonialismo monetario más descarados que se hayan ideado. 80 años atado al euro. Las reservas de los bancos centrales africanos depositadas en el Tesoro francés en París. Las naciones africanas necesitan el permiso de Francia para acceder a su propio dinero. TRT África, un medio del sur global, llamó a su fin el capítulo final de la servidumbre voluntaria. En diciembre de 2025, la AES lanzó el BCID-AES, el Banco Confederal de Inversión y Desarrollo, con un capital de financiamiento de $895 millones estadounidenses. La nueva moneda, el CIRA, está siendo diseñada como un instrumento respaldado por oro y las tres naciones planean denominar el comercio, los salarios y los presupuestos estatales en ella. Esto es históricamente enorme, y la apuesta aquí no es que sea una mala idea. La apuesta es el momento y las condiciones de asedio bajo las cuales se está intentando. La AES está haciendo esto bajo sanciones económicas de la CEDEAO. La ruta de exportación de Níger hacia el Atlántico fue bloqueada por Benín después de 2023. Estas tres naciones tienen un PIB combinado aproximadamente equivalente al de una ciudad europea de tamaño mediano. Y al mismo tiempo están combatiendo insurgencias yihadistas en cientos de miles de kilómetros cuadrados de territorio. Ese es el verdadero peligro. No es que la moneda CIRA sea conceptualmente incorrecta, sino que los enemigos de este proyecto están trabajando horas extra para asegurarse de que fracase antes de que pueda demostrar que funciona. Sanciones de la CEDEAO, presión del FMI, aislamiento diplomático occidental. Estas son armas que se están utilizando para estrangular el experimento monetario de la AES en la cuna. Tu comunidad pregunta sobre el tema del blockchain y la infraestructura digital, y es una pregunta inteligente. La Alianza Negra por la Paz ha dejado claro que el modelo AES, si tiene éxito, será un modelo para todos los países africanos que aún luchan contra el yugo de la dominación económica y política neocolonial. La moneda digital soberana es un pilar clave de ese modelo. La infraestructura para ello debe construirse sobre plataformas que controle la AES. Ese es el estándar al que deben apegarse. Y es uno de los puntos que tanto la red No Cold War como el Instituto Tricontinental destacan como críticos para una soberanía genuina. Y aquí hay algo que tu algoritmo no te mostrará porque los medios occidentales casi no lo cubrieron. En septiembre de 2024, ministros de Malí, Burkina Faso y Níger volaron a Bamako y firmaron un acuerdo con Roscosmos, la Agencia Espacial de Rusia, para el desarrollo conjunto de satélites de telecomunicaciones y de teledetección. Para enero de 2026, el embajador ruso en Burkina Faso se reunió con una cosmonauta rusa para discutir el cronograma de lanzamiento del primer satélite de comunicaciones compartido del Sahel. ¿Qué hace realmente este satélite? Según el ministro de Finanzas de Malí, Aluseni Sanu, ofrece transmisión de televisión y radio en los 3 territorios de la AES, Internet móvil en zonas remotas que nunca han tenido conectividad y, lo más importante, comunicaciones seguras y encriptadas para operaciones gubernamentales y militares. La capa de teledetección monitorea las fronteras, rastrea las reservas de recursos naturales y coordina la respuesta ante desastres en uno de los territorios más extensos y desatendidos del mundo. ¿Por qué esto importa más allá de la tecnología? Porque en este momento la mayoría del tráfico digital, los datos, las comunicaciones y las señales gubernamentales de África fluyen a través de infraestructura que pertenece o está licenciada por empresas occidentales. Eso no es una metáfora de dependencia, eso es dependencia literal. Tus cables de datos, tu enrutamiento de Internet, tus señales de transmisión pasan por sistemas que pueden ser monitoreados, limitados o simplemente cortados. La soberanía digital no se trata de banderas en los edificios, se trata de quién controla las señales. Y por primera vez en su historia, Malí, Burkina Faso y Níger están respondiendo esa pregunta por sí mismos. Rusia también fue notablemente el primer país en reconocer formalmente a la Alianza de Estados del Sahel como una entidad política legítima. Eso no es una coincidencia. Rusia entendió desde el principio que la AES no es solo un pacto militar. Es el embrión de un bloque genuinamente soberano, y la infraestructura espacial es la forma en que haces que esa soberanía sea real y permanente.
Ahora, saben que este canal no evita las preguntas difíciles, así que abordemos la cuestión de fondo, pero hagámoslo correctamente. La pregunta no es ¿Rusia y China son en secreto lo mismo que Francia? Esa es una falsa equivalencia que a los centros de estudios occidentales les encanta porque paraliza el análisis e implica que la AES deberían haberse quedado en el sistema colonial. La verdadera y auténtica pregunta es, ¿los líderes de la AES están construyendo instituciones que los trasciendan? ¿O están construyendo bases de poder personal que colapsan si un general cambia de rumbo? El análisis de People's Dispatches de septiembre de 2025 es honesto acerca de esta tensión. La AES nació de una profunda frustración popular, de movimientos de masas genuinos que querían soberanía. Pero la Carta de Leptako Gurma que la creó es primero un pacto militar y después una confederación política. La transición del gobierno militar a una verdadera soberanía popular, con instituciones, constituciones, elecciones, esa transición aún no ha ocurrido. Y ese es un punto de tensión legítimo. Deutsche Welle África, que hay que admitirlo tiene cierto enfoque occidental, sí señaló que 2 años después, la AES enfrenta críticas por objetivos no cumplidos, beneficios desiguales y promesas económicas incumplidas para sus propias poblaciones. Ahora contextualizamos esa crítica, sabiendo que proviene en parte de voces que querían que la AES fracasara, pero refleja una presión interna real. Las personas que apoyaron a estos grupos lo hicieron porque querían una vida mejor, no solo mejores banderas en las armas. El capitán Ibrahim Traoré de Burkina Faso ha sido el más coherente ideológicamente. El Thomas Sankara de su generación invocando abiertamente la política revolucionaria panafricanista. Malice Goita ha sido más transaccional. Niges Chiani llegó al poder en las circunstancias más controvertidas. La alianza se mantiene, pero su fuerza depende de si el proyecto es más grande que cualquier líder individual. Y para la pregunta de si solo cambiaron de amos, seamos directas. El ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, lo dijo él mismo en Moscú en abril de 2025. Para nosotras BRICS es un símbolo e incluso más que un símbolo. Esa declaración refleja una alineación estratégica consciente y con los ojos abiertos, no un reemplazo ingenuo de una dependencia por otra. Las naciones de la AES también están negociando contratos mineros en todos los ámbitos, no solo con empresas occidentales, sino que están fijando nuevos términos con todos. Ese es el comportamiento de naciones que actúan en su propio interés, no de naciones que han cambiado de amo. A esta conclusión llegamos. La Alianza del Sahel es el experimento de soberanía más importante en el continente africano en este momento. Si tiene éxito, si la seguridad se mantiene, si el BCID-AES se convierte en una alternativa real a la condicionalidad del FMI, si la Confederación AES se profundiza en una verdadera unión política, entonces demuestra algo que todo el sur global necesita que se demuestre. Que puede salir del sistema neocolonial y sobrevivir. El Instituto Tricontinental lo plantea exactamente de la manera correcta. La AES representa un cambio hacia el regionalismo antiimperialista en condiciones de presión imperial directa. Esto no es un bloque regional. Esto es una prueba de concepto para la multipolaridad en su entorno operativo más difícil. La apuesta peligrosa en nuestro título no es que la AES haya tomado la decisión equivocada. La apuesta es que están intentando hacer lo correcto bajo las peores condiciones posibles. Sanciones, insurgencia, geografía sin salida al mar y el sistema internacional alineado con Occidente trabajando en su contra a cada paso. Si fracasan, ese fracaso será utilizado como arma. Cada medio occidental, cada comunicado de prensa del FMI, cada diplomático de la CEDEAO dirá, ¿ven? Esto es lo que pasa cuando los africanos intentan hacerlo por su cuenta. Y la expansión de los BRICS en África subsahariana enfrentará una barrera narrativa que podría tardar años en superar. Ese es el verdadero interés en juego. Terminará de la manera que esta comunidad exija, con una pregunta honesta, no con una conclusión. El Sahel no solo se jugó su propia soberanía, apostaron en nombre de cada nación del sur global que observa para ver si es posible. ¿Quién está haciendo el mayor esfuerzo para asegurarse de que pierdan? ¿Y por qué la respuesta a esa pregunta te dice todo sobre de qué lado deberías estar?
Déjalo en los comentarios. Y si este tipo de análisis, el que parte de la perspectiva de la gente y no del imperio, es lo que buscas aquí, suscríbete, comparte este video y únete a la comunidad en Substack. El enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver.